Y yo les estaba diciendo que lo primero que se hace cuando se entra por la puerta, y Jesús dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare hallará pastos, el que por mí entrare, dice que hallaría alimentación, alimento. La primera puerta del tabernáculo se llama el camino, y el diseño de esa puerta, de acuerdo a como algunos rabinos lo han concebido, no digo pastores, porque los pastores surgieron, ¿verdad?, en el tiempo del nuevo pacto, mientras que los rabinos, los maestros del antiguo Israel, tenían conocimiento de primera mano acerca de los diseños, y el diseño de la primera puerta parecía como la entrada en un túnel, en un camino profundo. Cuando el creyente entra, pasa por esa puerta, entra directamente a los terrenos de Dios, y el terreno de Dios está circundado por cortinas blancas. Ya dijimos, ¿verdad?, que habían un sinnúmero de cortinas alrededor que son blancas, que están delimitando el terreno de Dios, y en el terreno de Dios, Dios exige que hay que caminar en santidad. Pero ¿cómo puedo yo caminar en santidad? ¿Qué cosa es caminar en santidad? Caminar en santidad es lo contrario, caminar en pecado. ¿Y qué es caminar en pecado? Caminar en pecado es caminar quebrantando y pisoteando los mandamientos de Dios. Una persona que quebranta los mandamientos de Dios es un pecador profesional. Todos éramos pecadores profesionales, todos quebrantamos los mandamientos de Dios. Decía el mandamiento, no robarás, y desde pequeño tú robabas caramelos, tú robabas juguetes, tú si podías robarle un juguete o alguna cosita, tú tal vez le robabas dinero a tu mamá de la cartera o algo así. Y el mandamiento dice, no robarás, y tú te convertías en un ladrón, pequeño, grande, adulto, como sea. Nosotros vemos hoy que cuántas personas no quebrantan el mandamiento en las tiendas, y por quebrantar el mandamiento, los carros de policía llegan a las tiendas, a Target, a Walmart, a cualquier lugar. Incluso los podemos ver en el mall. ¿Por qué? Porque alguna persona quebrantó el mandamiento y las cámaras lo captaron. Y porque las cámaras lo captaron, llegó la ley y ellos van a pagar ahora por su pecado. Hay una consecuencia. Estoy hablando ahorita solamente del mandamiento de no robarás, pero hay otros mandamientos. Cualquiera que quebrante cualquier mandamiento se constituye en pecador, es transgresión de la ley del mandamiento de Dios. Entonces, para vivir espiritualmente, tenemos que vivir de acuerdo a los estatutos y al mandamiento de Dios. Yo te voy a dar aquí algún versículo a ver si te ayuda a comprender un poco. Nos encanta o nos gusta en gran manera el libro de Romanos, por ejemplo. Y en el libro de Romanos, el capítulo 8, es un capítulo que muchas personas lo consideran como una de sus lecturas preferidas. Pero de verdad que el cristiano entiende lo que es esto. Porque a veces nosotros leemos la escritura y pasan años y no recibimos de esa escritura más que lo que se nos puede quedar así superficialmente. O lo que tradicionalmente ya entendimos, pero ya no entendemos nada más de lo que tradicionalmente entendimos o nos explicaron. Y aquí dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en el Mesías, Jesús. Y llega hasta ahí el versículo. Y después dice en el versículo 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Y después te dice cuál es la razón por la que son enemistad contra Dios. En la segunda parte del versículo, sígalo leyendo. Usted que me está viendo por la cámara, usted que está, tome su Biblia, léalo y sígalo. Y ahora yo lo voy a decir, vamos a meditar un poco en esto porque estamos explicando lo que es andar en el Espíritu y lo que es andar en la carne. Dice, por cuanto los designios de la carne, la inclinación de la carne es enemistad con Dios, porque la razón, no se sujetan a la ¿qué? A la ley de Dios, ni tampoco pueden. Entonces, ¿qué es andar en la carne? Es no sujetarse a la ley de Dios. Pero estamos hablando de la ley y estamos ahorita mismo en lo que nosotros le llamamos el Nuevo Testamento, que más bien es el Nuevo Pacto, y estamos en el libro de Romanos que Pablo escribió. ¿Por qué Pablo tiene que estar mencionando la ley si ya no estamos bajo la ley? Si ya la ley no existe. Pero Pablo está hablando como que la ley existe. ¿Qué pasó con Pablo? ¿Se equivocó Pablo o nos equivocamos nosotros en nuestra manera de comprender las cosas que están escritas en la palabra? Porque aquí dice que caminar en la carne es no sujetarse a la ley de Dios.
Y después dice, y los que viven según o de acuerdo a la carne no pueden agradar a Dios porque viven quebrantando los mandamientos de Dios. Lógicamente Dios no va a estar contento con una persona que pisotea todos sus mandamientos. Dios dice, no adulterarás, y aquel va y adultera. Dios dice, ¿verdad? No te emborracharás, y aquel va y se emborracha. Dios dice, no mientas, y aquel va y miente cada paso que da, cada palabra que habla, saca mentiras por todo el lugar. ¿Usted cree que Dios está agradado con ese tipo de personas que están pisoteando totalmente el mandamiento, la ley de Dios? Yo digo, no, Dios no puede estar agradado con ese tipo de personas, porque esas personas caminan menospreciando a Dios. Es decir, caminar en la carne es menospreciar a Dios. Caminar en el Espíritu viene a hacer lo contrario. Si caminar en la carne es no sujetarse a la ley, caminar en el Espíritu, ¿qué vendría a ser? Sería sujetarse a la ley con la ayuda del Espíritu de gracia que nos fue dado en nuestro corazón. Si nosotros vemos bien qué cosa es lo que Dios promete en el nuevo pacto, en el versículo que nosotros leímos, y cuál fue la promesa que Dios dio para el pueblo en el nuevo pacto, Él dijo, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice Jehová, pondré mis leyes en sus corazones. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en el día de, entre comillas, Pentecostés, que yo prefiero decirle Shavuot? Estaban celebrando los judíos en Jerusalén, incluso los judíos adoradores del Padre y seguidores del Mesías, Jesús de Nazaret, que podemos decirle Yeshua y no peca, si lo dice también. Estaban celebrando el día de la entrega de las tablas de la ley, la entrega de la Torá, de la ley al pueblo. Y ese mismo día, pero 50 días después de la muerte del Cordero que murió, de acuerdo a los ritos de la ley y al mandamiento para que se cumpliera todo, Él muere exactamente el 14 de Nisan entre las 2 tardes. Y el 14 de Nisan es el primer Shabbat y en el segundo Shabbat. 7 más 7, 14. Las semanas tienen 7 días. Y Él muere el 14 entre las 2 tardes. Él expira y dice consumado es. Y 50 días después se iba a celebrar la fiesta de la entrega de la Torá en piedras. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? Dios establece el pacto, el nuevo pacto que había prometido en Jeremías y en Isaías, y les escribe la ley, no en tablas, sino en los corazones. Entonces, ¿qué pasa ahora con el creyente en el Mesías? Cuando tú recibes al Mesías, a Jesús en tu corazón, en ese momento el espíritu de la ley trae la ley y la escribe cuando Él hace morada en ti. Entonces, ahora no te es difícil caminar en el Espíritu, y caminar en el Espíritu es caminar cumpliendo el mandamiento. No sé si usted comprende esto. Si no lo comprenda, vuelva a leer otra vez 100 veces hasta que lo pueda comprender. El número de veces necesarias lea Romanos capítulo 8 hasta que diga de verdad que esto es lo que quiso decir el apóstol Pablo, el maestro Pablo. Ahora, nosotros estamos viendo algunos aspectos de la teología del antiguo pacto que tiene que ver también con aspectos de la teología del nuevo pacto. Porque, como algunos dicen, el antiguo pacto es como una transparencia que fue puesta sobre un proyector, y que el nuevo pacto es como una transparencia que es puesta sobre la primera, pero que las dos calzan cuando hacen la proyección. No hay nada, usted no puede entender el nuevo pacto alejado del antiguo pacto. Usted no puede decir, yo no quiero esto porque esto no me interesa, esto ya pasó. Y te voy a decir, yo me encontré con un cristiano, yo no sabía que lo era, pero él me dio un nombre y me dijo, yo soy fulano, y una palabra de bendición. Y yo le dije, oh, ¿usted es cristiano? Y dice, sí, ¿a qué iglesia va? Nosotros somos, dice, de una iglesia donde creemos en el Nuevo Testamento. Entonces yo no quise decir nada más, porque yo dije, aquí hay mucha penumbra en el conocimiento, porque si yo voy a hablarte del nuevo pacto para entenderlo, yo sé que tengo que comprender lo que está en el antiguo. Yo no puedo desechar el antiguo y decir que estoy en el nuevo, porque el antiguo habló del cumplimiento de lo que sucedió para que se estableciera el nuevo. El antiguo pacto y la ley y la Torá te habla de la venida de un profeta que si no lo escuchaban iba a ser cortado del pueblo. Eso significa que está hablando del Mesías. Entonces, el concepto del Mesías que yo manejo en mi fe neotestamentaria o del nuevo pacto
Es un concepto que es traído del concepto antiguo testamentario o del antiguo pacto. En otras palabras, es traído del judaísmo. Entonces, ¿yo por qué voy a rechazar esos conceptos? No puedo. Si yo rechazo esto, entonces pierdo lo que digo que tengo en el nuevo. Así que hay que tener cuidado con nuestra actitud respecto a las cosas que usted va a ver tal vez en internet, o lo que la gente va a escribir, o lo que algunos van a grabar y van a subir en video, sea por Facebook o por cualquier red social, que puede tal vez crear confusión en la mente de un verdadero creyente del Mesías, de Jesús, de Yeshua. Y aquí nosotros tenemos el altar de bronce. Cuando el creyente entra al terreno de Dios, lo primero que ve es el altar del sacrificio. Y en el altar del sacrificio moría el cordero, se derramaba la sangre y alcanzaba el perdón de Dios. Eso se llama la misericordia y la gracia de Dios en el pecador que tenía fe. ¿Comprende? Se necesitaba fe para decir, yo voy a ir con un cordero, voy a obedecer el mandamiento, yo sé que Dios me va a perdonar, llegar ahí, presentar el cordero, hacer que se derrame la sangre. Se necesitaba fe. Entonces siempre ha habido fe. Y se necesita también de la gracia de Dios para que alguien alcance el perdón de sus pecados. Así que la gracia de Dios no es nada nuevo que hace 2000 años empezó. Siempre ha habido gracia de Dios. Desde el principio hubo gracia de Dios. Cuando el hombre y la mujer pecan, Dios en su gracia los cubre con pieles. Algunos dicen, Dios pudo haberla sacado de la nada y decir, pieles, venid a mí y ponerla. Sí, pero no. Dios tuvo que haber sacrificado 2 animales porque Él establece un principio. Desde el libro de Génesis. Génesis es el libro de los principios. Y toda doctrina que se encuentra en el Nuevo Pacto tiene su principio en el libro de los principios, en Bereshit. Génesis quiere decir el libro de los principios. Si usted quiere rechazarlo, lo rechaza y puede hacer su propia fe, pero Dios no trabaja ni salvará a la gente que tenga su propia religión inventada y sus propios conceptos. Aquí en este lugar es el lugar de la muerte, donde se realiza un sacrificio. No puede haber un sacrificio sin experimentar muerte. Y Pablo dijo, con el Mesías estoy juntamente crucificado, estoy muerto. El primer objeto que se ve al entrar en el Mishkan, o sea, en el tabernáculo, es este altar de bronce, el altar de sacrificio con 4 cuernos. Este es el orden de Dios al entrar. El creyente debe hacer su primera estación aquí mismo. Debe de sacrificar su vida en el altar. Es el altar del arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Nadie puede entrar al terreno de Dios si primero no se arrepiente. ¿Me está escuchando? ¿Cuántas personas creen que pueden estar en una congregación y creen que son salvos simplemente porque nacieron dentro de una familia cristiana? Y cuando le preguntan cuándo fue el día que tú naciste de nuevo, dice, yo nací en una familia cristiana. O sea que ellos creen que no tienen que convertirse, que no tienen que arrepentirse, que automáticamente son cristianos y son salvos porque como nacieron en el seno de una familia cristiana. Eso está ya como los conceptos católicos, porque el católico es católico porque nace en una familia católica y el musulmán es musulmán porque nace en una familia musulmana. No podemos ser pueblo de Dios simplemente por nacer en una cuna cristiana, llámele evangélica como quiera, sino por conversión y arrepentimiento. Entonces aquí en el altar de bronce,